Bueno, me hicieron una pregunta acerca de cómo se pueden integrar unos parámetros de un objeto. Em, César Sanz me manda unas imágenes y dice aquí, buenas noches, me gustaría saber cómo puedo integrar estos códigos, imagino que son estos dos, en un listado, ya que es lo que requiero para cuantificar mobiliario. Sus propiedades adjunto, segunda captura en los comentarios. Y aquí tiene un listado, más bien es un esquema, en el cual vienen aquí pues diferentes parámetros que tiene. Imagino que estos no los ha podido integrar. Bueno, el punto es el siguiente. Nosotros tenemos en Archicad manera de hacer un inventario de objetos. Por defecto aquí en lo que es documento, esquemas, tenemos nosotros ya en la plantilla de fábrica un esquema que se llama inventario de objetos. Es este. Si le doy clic aquí en definiciones de esquema, voy a poder entrar a las definiciones, es decir, a la configuración que tiene cada uno de los esquemas, dentro del cual está el de inventario de objetos. Si yo selecciono aquí de la lista de elementos constructivos el de inventario de objetos, voy a poder ver aquí en esta parte los criterios, que son los criterios que ocupa el Archicad para poder llevar a cabo el filtrado de los elementos. Entonces aquí tengo ya por defecto que en los criterios tengo lo que sería el tipo de elemento, que van a ser tipos de objetos 3D, elementos que son mobiliario, lámpara y luminaria, son los que va a tomar en cuenta para llevar a cabo la selección de los mismos. Y dentro del listado va a considerar todos estos parámetros que están acá abajo, que son los campos que van a aparecer en el listado. En cualquier listado que ustedes hagan deben de tomar en cuenta lo siguiente, que debe de haber una consistencia o una homogeneidad en cuanto a los parámetros. Es decir, que si vamos a clasificar objetos, debemos tomar en cuenta que los objetos deben tener los mismos tipos de parámetros enunciados en la librería. ¿Esto qué quiere decir? Le voy a dar aquí cancelar. Tenemos nosotros aquí en los objetos, en planta, inserte algunos acá. Si yo selecciono, por ejemplo, esta silla y le doy a abrir en las definiciones, vamos a ver nosotros en lo que son las definiciones del elemento una pestaña que se llama descripciones. Y en descripciones aparecen aquí una serie de parámetros que tienen que ver con lo que sería el costo, fabricante, etcétera. Son de alguna manera campos que nosotros podemos rellenar o que podemos aquí a completar para que aparezcan los datos que nosotros deseamos en la librería. Si seleccionamos cualquier objeto, vamos a darnos cuenta que esos campos se van a repetir, van a ser los mismos, es decir, van a ser homogéneos entre cada el objeto. Aquí tenemos los mismos en esta silla que por ejemplo cualquier otro objeto, por ejemplo este pupitre. Me voy aquí a parámetros para listados y son los mismos. ¿Por qué es eso? Bueno, esto obedece a una estandarización que tiene, una estandarización de contenido y de parámetros que maneja Archicad para la creación de sus librerías. Si nosotros, por ejemplo, creamos una librería personalizada, voy a hacerlo rápido, aquí con un forjado, voy a crear aquí una librería. Mediante el modelo, podemos crear nosotros con las herramientas de modelado cualquier librería que nosotros necesitemos y simplemente al seleccionarlos, se pueden guardar como librería. Me voy aquí a bibliotecas y objetos, donde dice guardar selección como, y lo pongo como objeto. Y le doy guardar. Me aparece aquí lo que son los parámetros de las superficies, de la representación 2D y de la trama también igual 2D. Puedo aquí en cambiar detalles, adicionar el nombre del autor, el tipo de objeto, etcétera. Le doy aquí cancelar. Le doy OK y se va a guardar la librería. Muy bien. Ahora que ya que está guardada,
Me voy aquí a la herramienta de objeto y va a aparecer por defecto el último objeto que se acaba de crear, que es en este caso el de objeto nuevo 2. Lo coloco aquí en planta y después lo selecciono, habilito la barra de herramientas de editar ítem de biblioteca GDL y de esa misma barra voy a seleccionar la opción de abrir objeto. Al abrirse el objeto va a aparecer aquí por defecto un subtipo. En este caso el subtipo que va a aparecer por defecto es la de elemento de modelo, pero bueno, es esto. Y ahora en parámetros voy a ver que nada más aparecen los parámetros que corresponden a las dimensiones del objeto y a la representación, en este caso 2D y 3D. Ahora, si yo me voy aquí a detalles y selecciono aquí en seleccionar subtipo, va a aparecer esta ventana que me va a permitir a mí clasificar, en este caso, el tipo de librería del cual quiero yo hacer uso. En este caso, aquí en elemento de modelo tenemos la de la clasificación de mobiliario y podemos irnos más a detalle, por ejemplo, a una cama, a una mesa, y dependiendo del elemento que yo seleccione aquí en el subtipo, se van a crear parámetros por defecto. Por ejemplo, si yo selecciono aquí solamente mobiliario y le doy seleccionar, ahora ya está clasificado como subtipo de objeto mobiliario y al irme a parámetros voy a ver que se acaban de crear una serie de parámetros que aparecen en azul que obedecen a unos parámetros que maneja ya por estándar el programa. ¿Esto de qué sirve? Pues sirve principalmente para lo que estamos viendo que son los esquemas y para otro tipo de cosas, principalmente para organizar los parámetros y que haya una consistencia o una homogeneidad entre librerías. De manera que cuando yo ocupe un parámetro, por ejemplo este que es de costo, sea el mismo parámetro que aplique para todos los objetos y por lo mismo a la hora de hacer un esquema y coloque ese parámetro, automáticamente me registre ese dato en todos los objetos. Como es el mismo, va a aparecer el costo, el parámetro costo, me van a aparecer los costos de todos los elementos. En el defecto de que yo haga o cree yo un parámetro personalizado, entonces voy a tener que agregar un parámetro individual para cada objeto y al momento de hacer mi listado se va a hacer una serie de columnas adicionales dependiendo de la cantidad de parámetros adicionales que yo haya creado. Vamos a ver por qué. Ahora, ya que está así, le voy a dar aquí cerrar al objeto, le voy a dar guardar. Y ahora al seleccionarlo nuevamente e irme aquí a las definiciones, va a aparecer aquí ya el campo de parámetros para listados. Le doy un clic y aquí lo tenemos. Tiene ahora los mismos parámetros que aparecen en las librerías de Archicad, de objetos, de mobiliario. Ahora le doy aquí cancelar. Y ahora, ¿cómo integro estos datos aquí a mi listado o a mi inventario de objetos? Bueno, aquí tenemos, le voy a dar aquí cerrar. Para hacer uso de ese esquema, ya está definido. Me voy a ir aquí al navegador. Si no lo tienen habilitado, recuerden que en Archicad 20 tienen que habilitarlo. Se van aquí a la casita azul, le dan clic donde dice aquí mostrar, ocultar navegador, le ponen mostrar navegador y ahí lo tienen. En las versiones anteriores aparece por defecto. Ok, aquí dentro de esto, en mapa de proyecto obtenemos aquí una sección que se llama esquemas. Y en esquemas vamos a ver nuevamente aquí el esquema de inventario de objetos. Si le doy doble clic, se va a abrir y ahí lo tengo. Me aparece aquí nada más la butaca porque en planta creo que nada más es el único elemento que está seleccionado. Voy a seleccionar todos. A ver, inventario de objetos. Muy bien. Aquí tal vez obedezca algún filtrado. Voy a buscar aquí en definiciones de esquema y vamos a ver por qué. Dice aquí que la clasificación tiene que ser mobiliario o lámpara o luminaria. Le doy aquí cancelar. Voy a cerrar esto. Busquemos aquí esta cama, cómo está clasificada. En información tenemos aquí
en la descripción, cama doble de base sólida, etcétera. Clasificación no disponible, si se dan cuenta aquí aparece. Si yo selecciono otra cama, vamos a ver. Tampoco dice aquí clasificación no disponible. Pero la silla, al darle clic en información, tampoco dice que está disponible la clasificación. Bueno, esta clasificación es para Bin Components. No es propiamente la información que debe de corresponder al objeto, sino que esa la busca en internet. Bueno, debemos de aquí cerrar. Es aquí, miren, aquí dice clasificación de elementos, dice mobiliario, y las camas también tengo mobiliario. Debería de filtrarse esos objetos. Bueno, a ver, vamos a irnos aquí a la pestaña de objeto, de herramienta objeto. Le voy a dar un clic por aquí, donde dice paleta de información. Le doy un clic aquí en la barra de información, en una parte que esté aquí sin texto. Y vamos a habilitar nosotros aquí de la herramienta objeto. Si tienen apagado esta casilla que se llama clasificación de elemento, le encendemos, la voy a arrastrar para colocarla aquí junto a la principal, le doy OK. Y ahora la voy a tener por acá. Aquí está la clasificación de elemento. Selecciono con la herramienta de selección, selecciono la silla. Y aquí dice clasificación del elemento mobiliario. Selecciono la cama y aquí está sin clasificar. Aquí le doy un clic y la clasifico como mobiliario. Luego repito lo mismo, puedo seleccionar varios objetos y clasificarlos igual aquí como mobiliario. El que acabo de crear también lo clasifico como mobiliario. Este es el campo que está contemplado dentro del filtro de inventario de objetos. Ahora, al darle un doble clic nuevamente, ahora ya van a aparecer ahí todos los objetos. Ahora, en este caso, en el filtro, obviamente que me sirve para ver qué objetos quiero que aparezcan. Y aquí en esto me aparecen los campos, los parámetros que yo quiero tomar en cuenta para mi listado. Ahora, me voy aquí a definiciones de esquema nuevamente. Y aquí, en donde dice añadir campos, tengo aquí campos que aparecen en lo que se refiere a objetos. Y vienen aquí a una serie de campos, por ejemplo, axonometría, principalmente lo que tiene que ver con visualización. Y campos relativos a dimensiones, imagen previa, a superficie, etcétera. Pero hay otros campos que tienen que ver con la librería misma, y para agregarlos me tengo que irme aquí nuevamente a la pestaña de añadir campos, pero donde está este triangulito negro, y busco aquí lo que se llama parámetros y propiedades. Esos son los mismos que acabo de ver. Busco los que son parámetros de ítem de biblioteca y le doy clic. Y aquí me aparecen una ventana donde van a aparecer aquí las carpetas de la librería de objeto, de la cual yo voy a buscar en este caso, por ejemplo, la de la silla. Vamos a buscar aquí en objetos de biblioteca, biblioteca básica, mobiliario, camas, tengo aquí sillas y selecciono por ejemplo la de silla, esta silla 0120, y al darle clic ahí me van a aparecer las variables que están contempladas dentro de ese objeto, las cuales puedo agregar yo como un campo de información en el esquema. Aquí van a aparecer todos los parámetros que tiene contemplada esa librería, dentro de los cuales tenemos el que se refiere al número de serie, al año de producción, al peso, etcétera. Son los campos que vimos que aparecían en parámetros para listado.
Voy a seleccionar, por ejemplo, este de número de serie, lo voy a añadir. Ahí está. Ahora, si yo selecciono cualquier otro objeto, por ejemplo, el que está arriba del reposapiés, voy a anotar que aparecen los mismos parámetros aquí, ¿sí? Van a ir cambiando algunos porque obviamente algunas librerías tienen algunos parámetros de configuración diferentes entre sí, pero lo que se refiere a lo que es la información para listados mantiene una homogeneidad, es decir, son los mismos. Ahí está, son homogéneos. Les doy dando cambiando y fíjense que aquí aparece igual el mismo dato de número de serie. Por eso, si ustedes crean librerías personalizadas, es bueno que ustedes la clasifiquen dentro de la jerarquía de subtipos para que así se creen ese tipo de campos que son los mismos entre sí con las bibliotecas de Archicad, y a la hora de hacer ese tipo de listados mantengan las mismos o unos parámetros similares. Le doy aquí OK y ahora va a aparecer ya aquí dice número de serie, va a estar contemplado ahora dentro de los campos de mi esquema. Le doy OK, se va a regenerar el listado y aquí dice número de serie. No está en negritas, lo voy a seleccionar aquí, negritas, el campo y listo. Ahora hay unos campos, en este caso aquí en los campos que obtengo aquí de los esquemas, puedo realizar cambios sin necesidad de estar seleccionando todos los objetos. Al tenerlos aquí listados les puedo poner aquí mismo el número de serie, por ejemplo aquí número de serie S001, el número de serie de en este caso el WC001, por ejemplo, etcétera. Entonces ya aquí, al hacer este cambio o esta añadidura de dato, automáticamente se va a reflejar en la librería. Le doy aquí en planta, selecciono la silla, me voy a las definiciones y donde están los parámetros de listado de descripciones, aquí veo que el número de serie ya está agregado. Listo. Ahora también ustedes pueden agregar otro tipo de campos de información a las definiciones. Voy aquí a donde dice inventario de objetos. Bueno, y aquí está abierto. Definiciones de esquema. Tengo también otros campos que tienen que ver con los objetos, que son los campos o propiedades IFC. Le doy un clic aquí. Y aquí tengo los esquemas IFC y de proyecto. Son las listas de propiedades IFC. Estos campos me permiten aquí clasificar el tipo de IFC que estamos hablando. En este caso estamos hablando de mobiliarios, que son o elementos o furnishing, que serían los mobiliarios, es este elemento de mobiliario. Y esto ya obedece a una clasificación también estandarizada de IFC. Ustedes pueden crear también campos personalizados IFC. Estos ya son con una tendencia a comunicar los datos con algún algún lector de modelo IFC, como por ejemplo el Solibri, etcétera. Entonces ya aquí se crean campos personalizados para que otros programas los interpreten. Aquí ya es otro tema, pero también se pueden considerar dentro del listado del esquema de objetos. Ahí está. Entonces la respuesta a la pregunta original que decía cómo puedo agregar o cómo integrar los códigos del custom settings que tiene ahí en la imagen, están aquí en la imagen que me mandaron estos, pues la respuesta sería utilizando la opción de parámetros de objeto. ¿Sí? Tendríamos que buscar acá nosotros en la definición del esquema, irnos a añadir campo, darle un clic acá, parámetros de ítem de biblioteca y buscar aquí los parámetros de la biblioteca en específico. Aquí habría que buscar en la biblioteca incrustada en este caso y buscar de la lista de parámetros el parámetro que nosotros deseemos. Por ejemplo, vamos a crear un parámetro que solamente aparezca en mi librería. Le voy a aquí cancelar, me voy a planta baja, selecciono aquí
la librería que creé, la voy a abrir. Voy aquí a parámetros, en parámetros de listado, en esta parte voy a poner aquí nuevo y el parámetro se va a llamar parámetro personalizado. Así voy a llamar a la variable para que se distinga. Va a ser de texto y le voy a poner aquí también parámetro personalizado. Y le pongo aquí el dato, parámetro per 1. El dato ya, ese dato que estoy poniendo aquí ya va a aparecer por defecto en la librería. Le doy aquí clic aquí en esta opción, que significa que va a estar añadido a la lista o al listado de este campo. Va a estar supeditado a este campo. Le doy cerrar, guardar. Y ahora al seleccionarlo, me voy a las definiciones y va a aparecer aquí en parámetros para el listado. Aquí está. Parámetro personalizado. Ese parámetro es exclusivo de mi librería. Me voy a inventario de objetos, definiciones de esquema, añadir campos, parámetros de ítem de biblioteca. Selecciono en la biblioteca incrustada mi objeto y busco los parámetros, el que yo acabo de crear. Va a estar aquí en el listado. Vamos a buscar. Acá está. Parámetro personalizado. Le pongo añadir y le doy OK. Y ahora va a estar aquí también integrado en la lista o en los campos de mi esquema de inventario. Le doy OK. Y si se dan cuenta, igual le voy a poner negritas. Selecciono el campo, le doy aquí negritas. Si se dan cuenta, en donde están los demás objetos va a aparecer una rayita. Eso quiere decir que no está contemplado ese dato en ese objeto. Por lo mismo no se puede editar. En cambio, en la librería personalizada que yo hice, aquí sí lo voy a poder editar y únicamente va a aparecer ahí ese campo. Ese es el comportamiento que tienen los parámetros de librería en los esquemas. Bueno, con eso queda contestada la pregunta y espero que sea de provecho para todos. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer aquí en la lista de comentarios o en las distintas redes sociales que tenemos, que en este caso es Facebook, Google Plus y Twitter. Ok, eso es todo.